Los antimicrobianos es un conjunto de medicamentos que, como el nombre me lo indica, son útiles para el manejo de los microbios, ¿ya? Para el manejo de los microbios. Nosotros tenemos varios tipos de microbios, tenemos virus, tenemos parásitos, tenemos hongos, tenemos bacterias. Entonces, para cada uno de estos grupos de microbios existen un grupo de medicamentos. Hoy vamos a ver los medicamentos antivirales. Entonces, como el nombre me lo indica, es un grupo de fármacos que se emplean para el manejo de los virus. Perdón, ¿ya todos se apuntaron acá? ¿Todos? Bueno, listo. Entonces, para el manejo de los virus. Primera salvedad que hay que hacer. Por ejemplo, nosotros tenemos una infección por una bacteria. Tomamos un antibiótico y el antibiótico, en la mayoría de los casos, logra matar la bacteria. Nosotros tenemos unos parásitos. Compramos un purgante y el purgante mata al parásito. Con los antivirales no. Los antivirales no matan al virus. Por eso ningún tratamiento para virus sirve. Si tenemos una gripa, ¿qué es lo que estamos manejando cuando tomamos esos medicamentos antigripales? Los síntomas. Estamos manejando son los síntomas, mas no estamos manejando el virus. ¿Sí? Tengo fiebre, tengo malestar general, pues me tomo ahora esas combinaciones que venden. ¿Cierto? Señor. Igual. No matan el virus, porque mataran el virus, entonces el VIH se acabaría. ¿Cierto? ¿Qué es lo que hacemos? Perdón, señor. Lo mismo. En la próxima gripa suya, no tome nada y verá que le dura lo mismo. Entonces, eso es. ¿Qué es lo que hacen entonces los medicamentos antivirales? Uno, detienen la progresión del virus y dos, detienen la multiplicación del virus. Eso es lo que hace el antiviral. Pero el virus queda ahí. ¿Hasta qué? Hasta que el virus cumpla su ciclo de vida. El problema es que en el caso, por ejemplo, del VIH, en el caso de la hepatitis, en la hepatitis B, C, todo eso, el virus se multiplica y se multiplica rápidamente, ¿cierto? Entonces, por eso la enfermedad se torna, ¿qué? Incurable. Controlable, pero ¿qué? Incurable. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos, digamos que el sitio de acción en términos generales de muchos antivirales que vamos a ver ahorita, ¿verdad? Lo que van a hacer es esto, evitar esto, la replicación del virus. Eso es lo que van a evitar, ¿verdad? Pero desafortunadamente no lo matan. Fíjense, por ejemplo, lo que nosotros llamamos el famoso fuego, el herpes labial, ¿cierto? Cuando a la persona se le bajan las defensas aparece, ¿sí? La lesión herpética. Y entonces el paciente toma ciclovir, que ahorita lo vamos a ver, el paciente toma ciclovir, se aplica ciclovir, se controla la replicación del virus. ¿Y qué pasa? Que el virus que estaba en ese momento activo cumple su ciclo de vida, 8 días, y se murió ese virus, pero quedaron los otros hijos allá guardaditos latentes, ¿verdad? Entonces lo que hace el medicamento es evitar que ese virus se exprese o evitar que ese virus se siga, ¿qué? Reproduciendo. Bueno, entonces vamos a hablar de algunas lesiones virales, digamos como la más fuerte, gripa y eso no. El virus del herpes simple, que es el que acabamos de hablar, el virus, aquí el herpes simple 1, que es el labial, ¿sí? El famoso fuego. Recuerden que la fiebre interna no existe. Es que me dio fiebre interna. No, eso no existe, la fiebre interna no existe. Y tenemos el virus de la varicela zóster, o el virus del herpes zóster. Herpes zóster es la misma que culebrilla, es la misma culebrilla, o la que produce la culebrilla. Entonces tenemos algunos medicamentos que se emplean para esto, todos los derivados de la ciclovir.
El aciclovir es la molécula madre, por así decirlo, y se han creado nuevos medicamentos, ¿cierto? A partir del aciclovir, todos estos, ¿verdad? Pues que van a tener el mismo mecanismo de acción que el aciclovir, o van a tener la misma fundamentación farmacológica, ¿verdad? Entonces, cuando el paciente toma el aciclovir en pastillas o en jarabe, ese aciclovir se convierte en aciclovir trifosfato, es el primer metabolito que se produce. ¿Qué hace ese aciclovir trifosfato? Lo que hace es inhibir una enzima que se llama la timidina quinasa. Inhibe esta enzima, la timidina quinasa. ¿Y qué hace esa enzima timidina quinasa? Esa enzima es la que me activa, por así decirlo, o me estimula la DNA girasa viral, o sea, la DNA girasa viral es la que estimula la replicación del virus, es la que estimula que el virus se replique. De igual manera, otro mecanismo de acción relacionado del aciclovir es que estimula la producción del aciclo GTP, ¿sí? Es el guanosin trifosfato. Ese aciclo GTP lo que hace es también inhibir a la DNA polimerasa, que es la que también es la misma DNA girasa o DNA polimerasa, que es la que estimula, la que le dice al virus, oiga, ya es hora que se empiece a reproducir, ¿sí? Bueno, ahorita lo vamos a ver estos. Otra infección viral peligrosa para la mujer, pero cuando la mujer está en embarazo, pero no para la mujer, sino para el bebé, ¿sí? El citomegalovirus, ¿verdad? La mujer está en embarazo o es asintomática la enfermedad en la mujer, pero cuando esa mujer queda en embarazo, inmediatamente este virus ataca ¿a quién? Al bebé. Le puede generar abortos, puede generar partos prematuros, puede generar cegueras, cardiomegalias, hepatoesplenomegalia, puede hacer que el niño venga con muchísimas malformaciones, ¿sí? Yo no sé si por allá en patología les hablaba precisamente de una prueba que se llamaba la prueba de TORCH, T-O-R-C-H. TORCH, estamos midiendo anticuerpos para T o toxoplasmosis, R, rubeola, C, citomegalovirus y H, herpes, ¿sí? ¿Por qué? Porque esas son infecciones que puede tener la mamá, activarse y pueden afectar al bebé, a la mamá no, ¿verdad? Entonces, igual, utilizamos los derivados del aciclovir, ¿verdad? Dependiendo, digamos que qué tan fuerte o qué tanta cantidad de anticuerpos se generen en la inmunoglobulina, qué tan alta salga, podemos utilizar el aciclovir, pero si de repente la carga viral es muy alta, pues realmente el aciclovir ahí no haría mucho efecto. Entonces ya nos toca utilizar un grupo de fármacos que vamos a ver ahora, que son los medicamentos antirretrovirales, que son los que se usan para SIDA y son los que se usan para hepatitis B, C, las hepatitis crónicas, ¿sí? Como el Foscarnet. Bueno. Para las hepatitis crónicas utilizamos, estos son antirretrovirales que ahorita vamos a ver. ¿Por qué? Porque es un virus fuerte, ¿verdad? Es un virus que tiene una alta capacidad de replicación. Es un virus que hace muchos años, cuando, digamos, empezó a hablarse mucho de la hepatitis B, era un virus que producía la muerte del paciente. Ya hoy día, gracias a Dios, no. ¿Por qué? Porque pues ya la tecnología ha permitido conocer más acerca del virus y con base en eso pues han salido nuevos medicamentos. Pero esos medicamentos, que igualmente lo vamos a ver ahora con el VIH, no inactivan o no matan al virus de la hepatitis, sino que le van a evitar que el virus se reproduzca, y al evitar que el virus se reproduzca, entonces se detiene o se enlentece, uno, la progresión de la enfermedad, y dos, la aparición de
complicaciones, porque esta enfermedad que produce lo que son las hepatitis crónicas que pueden llegar a matar a la persona. Produce complicaciones a nivel de cardio, a nivel renal, sobre todo a nivel renal, obviamente pues a nivel hepático, ¿sí? Que termina con un deterioro rápido de la vida del paciente, insuficiencia hepática, insuficiencia renal, cardiopatías, y pues imagínense el paciente con nada más con esas 3 galletitas, pues un paciente que la sobrevida es muy baja, ¿sí? Pero gracias a Dios, a estos medicamentos, pues la vida del paciente, tanto el VIH como los pacientes que tienen hepatitis crónicas, se ha prolongado. Hay un medicamento que para la hepatitis B que no pertenece a la familia de los antirretrovirales, que es el interferón alfa. ¿Qué es lo que hace el interferón alfa? Pues más o menos el mecanismo de acción es igual a los antirretrovirales, a un tipo de antirretrovirales que ahorita vamos a ver. ¿Y es cuál? Evitar que el virus penetre a la célula blanca, ¿sí? El virus llega, imaginemos que esta es la célula blanca, esta célula blanca se puede llamar macrófago o se puede llamar linfocito T. Entonces, el virus llega y se le pega, y ahorita vamos a ver que él rompe, el virus a través de una serie de enzimas, rompe la membrana celular de la célula blanca y rompe la membrana celular de él, ¿sí? Y empieza el virus a entrar a la célula blanca. Entonces, ¿qué es lo que hace el medicamento? Evitar que se rompan las membranas celulares. ¿Cómo lo evita? Resulta que los virus los retrovirus, hagan de cuenta que es como si ustedes cogieran una bolita de icopor y le ponen alfileres, de esos alfileres que tienen bolita. Así es un retrovirus, ¿sí? Tiene esas proyecciones que se llaman glucoproteínas, GP, glucoproteínas. Y resulta que esas glucoproteínas son las que se pegan a la membrana celular, valga la redundancia, de la célula blanca, ¿sí? Y una vez que se peguen, ese encaje es como cuando nosotros tenemos una ficha de un rompecabezas, ¿sí? Solamente esa glucoproteína encaja en ese correceptor, es un encaje, o sea, como las fichas de un rompecabezas, casan perfectamente, ¿sí? Entonces, cuando se une esa glucoproteína del virus con ese receptor que está en la membrana celular de la célula blanco, inmediatamente el virus empieza a producir unas enzimas que van a destruir las membranas celulares y ahí, por ahí comienza el proceso de infección. Esto es igual en el SIDA, ¿cierto? Entonces, lo que hace el interferón es eso. Y la segunda parte lo que hace es inhibir el RNA mensajero. Creo que yo les he explicado cuál es la función del RNA mensajero o RNA transportador o mensajero, ¿sí? Ahorita se lo voy a explicar, que les explique bien cómo es la transmisión del SIDA. Y eso nos sirve, es igual la hepatitis B, C, D, E, F, G, ¿verdad? Muy bien, en cuanto a los antirretrovirales, entonces tenemos varias familias de antirretrovirales, gracias a Dios, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, los inhibidores nucleócidos de la transcriptasa inversa, los inhibidores no nucleócidos de la transcriptasa inversa, los inhibidores nucleótidos con T de la transcriptasa inversa, los inhibidores de la proteasa, los inhibidores de la entrada del virus y los inhibidores de la integrasa. A ver si me olvidó traer un marcador. ¿Alguien tiene un marcador? No me olvidó traer marcadores. ¿Alguien tiene un marcador que me preste? Yo pensé que usted iba a sacar la botella de agua. ¿Nadie? Sí, sí. Ah, sí, me sé. Listo. Gracias. Yo ahorita se lo devuelvo. Bueno, perdón. Entonces, tenemos el virus del SIDA. Los retrovirus tienen la particularidad de que tienen tres capas de glucoproteínas. ¿Sí? Esto es lo que yo les decía, como coger una bolita de ocopor y ponerle estos alfileres. Eso se llaman proyecciones de glucoproteínas. ¿Sí? Estas glucoproteínas son de dos tipos acá. Una la GP120 y la GP41. ¿Sí?
La célula blanco se va a llamar macrófago o linfocito T. ¿Sí? Linfocito TCD4. Es un tipo de linfocito al que busca el virus del SIDA o a un macrófago busca el virus del SIDA. Llegó el virus del SIDA y se une a un correceptor. O sea, el correceptor es como el espacio en blanco que tenemos para poner la ficha del rompecabezas. ¿Sí? Perdónenme la analogía que voy a hacer. Ustedes son las glucoproteínas y la silla es el correceptor. ¿Sí? Es un encaje perfecto. Si es otro correceptor, no entra, la cabeza del virus es muy grande o muy pequeña y queda bailando dentro del correceptor. Tiene que ser un correceptor que se llama CCR5 o CXY4. Ahorita miramos esos correceptores. Entonces, llegó el virus del SIDA y se pega a la membrana a través de las proyecciones. ¿Sí? Llega el virus acá. Ay, madre, quería hacer las citas grandotas, pero bueno. ¿Sí? ¿Verdad? Llegó y se pegó al correceptor. Inmediatamente produce una enzima, el virus, produce una enzima que rompe las dos membranas celulares. Perdón. Aquí está la célula blanco, que la célula blanco es DNA. ¿Nosotros somos qué? Todas las células de nuestro cuerpo tienen ¿qué? DNA. El virus del SIDA es RNA. RNA. Listo. Entonces, se unió el virus a la membrana celular de la célula blanco a través del correceptor. Inmediatamente produce una enzima y esto se rompe. Esto se rompe. Esto se rompe. ¿Sí? Esto debió haber quedado más pegadito. Ahí y se rompe. En ese momento, el RNA, voy a llamarlo RNA viral, ¿sí? El RNA empieza a moverse y se sale del virus y se va, empieza a caminar por acá, por dentro de la célula ¿qué? Blanco, hasta que llega al núcleo de la célula blanca y entra al núcleo, ¿sí? Y se le presenta al DNA. Y el RNA viral le dice al DNA: "Ala, mucho gusto, me llamo DNA viral y yo quiero aparearme con usted". Entonces el DNA viral le dice al RNA: "No, porque no somos de la misma clase social. Yo soy DNA y usted es RNA, nada que ver. Usted es muy pobre para mí". Como le dicen algunos. ¿Verdad? Entonces el RNA se va triste, aburrido porque lo rechazaron. Porque lo rechazaron. Entonces, ¿qué hace el RNA? Produce una enzima que se llama la transcriptasa inversa o transcriptasa reversa. Cualquiera de los dos nombres, hay unos libros que le llaman inversa y otros que le llaman reversa. ¿Y qué hace esa transcriptasa? Le pone un disfraz al RNA viral. ¿Y ese disfraz de qué es? Es un disfraz de DNA. ¿Sí? Entonces el pelado ahorra plata, ese DNA ahorra plata para irse a Atlantis a comprarse una pinta que se llama DNA allá en Ferragamo, ¿cierto? Y se transforma este DNA, RNA, ¿en qué? En DNA viral. Y llega ahora sí con tremenda pinta, deja la moto parqueada, ¿verdad? Y ese DNA viral se le presenta ahora ¿a quién? Al DNA de la célula blanca. Y el DNA de la célula blanca le ve con tremendo reloj y tremenda pinta y toda la cosa y le dice: ahora sí. Entonces se estimula
una enzima que se llama la DNA girasa. Todo lo que sea DNA girasa o DNA polimerasa estimula la replicación del DNA. ¿Sí? Entonces, voy a sacar este pedacito para acá. Aquí tenemos el DNA de la célula blanca. Se me olvidó cambiar. Con el disfraz. Mírenlo acá con el disfraz. Y acá está el DNA ¿qué? Viral. ¿Sí? Se estimula la DNA girasa, entonces la DNA girasa dice, mira que el mundo se va a acabar. Y entonces, ¿esto qué? Se suelta para iniciar la replicación de todas las células de nuestro cuerpo. El DNA, que es una doble cadena helicoidal, se suelta. En filamentos de cromatina, se me olvidaba decirles. Aquí hay unas bases nitrogenadas, ¿sí? Que se llaman adenina, guanina, citosina, timina. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Entonces, antes de que se desenvuelva, llega una señora que se llama RNA mensajero o RNA transportador y le toma una foto a esta secuencia de bases nitrogenadas. Hace un copy-paste, como cuando nosotros tomamos una foto. ¿Para qué? Para después ir a una parte de acá, que se llama retículo endoplasmático, y pedir proteínas. ¿Para qué? Para el nuevo virus que van a hacer. Entonces se desdoblaron, ¿sí? A doble cadena helicoidal. Aquí quedan las bases nitrogenadas, ¿cierto? Y este hace lo mismo. Y aquí están las bases nitrogenadas. ¿Listo? ¿Qué viene ahora? Estos filamentos se unen, se aparean. Entonces, ahí están los de... Ah, perdón. Aquí está la cromatina de la célula blanco y la cromatina del DNA viral. Ya se unieron. Se produce una enzima que se llama la integrasa. ¿Y qué hace la integrasa? Integrar. ¿A quién integra? Pues a los filamentos de cromatina del DNA viral con los filamentos de cromatina del DNA de la célula blanco. ¿Cierto? Ahí ya el paciente está infectado. Infectado. No tiene la enfermedad. El paciente está infectado. ¿Sí? Ahora, ¿qué hace esto? Pues enrollarse. ¿Sí? Se enrolla. Pero mire, ¿ya está qué? Infectado. Y de cada uno de estos filamentos de cromatina, cada uno forma un nuevo filamento de cromatina, ¿sí? Antes de enrollarse. Entonces, este filamento de cromatina formó uno y este formó otro, ¿cierto? Ahora, esos filamentos de cromatina son ¿qué? Idénticos a la mamá, o sea, estos son filamentos de cromatina ¿qué? Hijos. Y ellos se enrollaron las papás, se enrollan también los hijos. Pero ya con qué salvedad, que está qué? Infectado. Ya esta célula madre está qué? Infectada. Y la célula hija van a ser ¿cómo? Infectadas. ¿Sí? Esto se va para acá adentro, esto cubre aquí adentro, esto queda aquí adentro. Y este hijo queda por ahí deambulando en el citoplasma. Queda deambulando en el citoplasma. ¿Cierto? ¿Y este qué va a hacer? Pues formar un nuevo virus. Pero ¿será que este DNA podrá formar un nuevo virus? ¿Este DNA podrá formar un nuevo virus? ¿El virus es qué? RNA. ¿Y esto es qué? ¿Podrá formar este DNA un nuevo virus? No. Entonces viene una segunda transcriptasa, una segunda transcripción. Bien. Y es cuando
se quita el disfraz este DNA y queda ahora como RNA. ¿Sí? Y ahora produce una enzima que se llama las proteasas. ¿Y qué van haciendo esas proteasas aquí adentro? Ir formando el cuerpo, las glucoproteínas para este nuevo virus. Entonces, ¿sí? Empieza a formar el cuerpo con las glucoproteínas. Y cuando ya está formadito el cuerpo, esto sale a infectar a otra célula y así sucesivamente. Así es como se transmite el SIDA, así es como se transmite la hepatitis B, C, D. ¿Sí? ¿Listo? ¿Quedó claro? ¿Por qué necesito que entiendan esto? Porque los medicamentos van a actuar en diferentes fases de ese proceso de infección. ¿Sí? ¿Entendieron cómo se produce la infección para SIDA y para hepatitis? ¿Hay alguna pregunta? ¿No, question? Bueno, ¿alguien tiene un pedacito de papel higiénico? Este medicamento actúa en la primera transcripción cuando le ponen el disfraz. Este medicamento actúa en la segunda transcripción cuando le quita el disfraz. Igual este medicamento. Primera transcripción, segunda transcripción. ¿Listos? Bueno. Entonces miren, acá estaba lo que les explicaba del virus, este era RNA, y le viene la transcriptasa, lo convierte en RNA viral, se une al RNA de la célula blanco, viene la segunda transcripción, queda en RNA, vienen las proteasas a formar el cuerpo y sale el nuevo virus. ¿Sí? Bueno, muy bien. Entonces, hablemos primero del virus, de los medicamentos inhibidores de la entrada del virus. ¿Dónde actúan ellos? Acá, bloqueando la GP41. ¿Se acuerdan que yo les decía que estaban esa GP120 y GP141? Entonces, al bloquearse la GP41, el virus no se puede anclar en el correceptor. Entonces, el virus puede quedar pegadito, pero no se puede meter al correceptor, y si no se puede meter al correceptor no puede hacer más nada. ¿Sí? No puede hacer más nada, no se puede romper las membranas celulares. ¿Correcto? Bueno, aquí tenemos un medicamento que es la infubectida. Bueno, hago una salvedad. Colombia, a pesar de todo nuestro, no sé, caos, por así decirlo, como sea, de nuestro sistema de salud, Colombia es uno de los países privilegiados porque nosotros tenemos, primero que todo, no solo los 6 grupos de medicamentos para manejo de antirretrovirales, sino que dentro de cada grupo tenemos muchísimos medicamentos, muchos. Yo les traigo el nombre de algunos nada más. De hecho, Colombia le exporta a otros países medicamentos porque otros países no tienen de repente los suficientes fondos, plata, para comprar, digamos, medicamentos de todos los grupos. Eso sí, para que Colombia, así sea la ley 100, lo más pecueco que haya, lo que quieran, ¿sí? Pero anualmente Colombia invierte una muy buena cantidad para medicamentos y tenemos una muy buena existencia de medicamentos. Bueno, inhibidores nucleósidos, ¿en dónde actúan? En la primera transcripción, evitando que se forme la transcriptasa inversa, ¿sí? Evitando que el virus compre el disfraz, ya sea cerrándole las puertas del almacén, ¿sí? Entonces el virus no puede, al no producirse esa primera transcriptasa, el virus no puede mutar o no puede cambiar de RNA a DNA. Entonces queda el virus como, si no fuera yo, ¿qué hago? Si allá me rechazó el DNA de la célula blanca, yo soy RNA, yo soy pobre, pero, ¿sí? Entonces no puede replicarse el virus, ¿correcto? Muy bien. Estos medicamentos son muy fuertes. No sé, y ojalá no pase nunca. ¿Alguno de ustedes ha tenido que de pronto consumir por algún accidente laboral los antirretrovirales que de pronto estaban canalizando un paciente, los que ya trabajan en el sector salud, lo que sea? Esos medicamentos hay que darlos inmediatamente. Por ejemplo, un paciente que accidentalmente se pinchó. Entonces, el paciente va como accidente laboral y le envían primero inhibidores de la entrada del virus, ¿sí?
inhibidores de la transcriptasa inversa, estos, ¿sí? Y le envían ya sea o inhibidores de la proteasa o inhibidores de la segunda transcripción, o sea, ¿no? Inhibidores no nucleótidos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que el virus en día y medio ya empieza a replicarse. Entonces, por eso, importante uno, que si uno sufre un accidente laboral, inmediatamente lo reporte. ¿Para qué? Para que inmediatamente le empiecen el tratamiento. Le tomarán exámenes para ver, pero inmediatamente no hay que esperar. No hay que esperar a que salga el resultado del examen, porque ¿qué tal? El virus dura día y medio para empezar a multiplicarse. ¿Y qué tal que el resultado se demore 2 o 3 días? Ya el virus empezó a replicarse. En cambio, si, listo, le tomamos los exámenes, pero le empezamos tratamiento, si de repente el resultado, Dios no quiera, sale positivo, ya esa persona empezó tratamiento y no alcanza el virus a empezar a multiplicarse. Entonces la persona no va a quedar infectada, ¿cierto? Bueno, muy bien. Aquí tenemos algunos ejemplos. Aquí faltan más medicamentos. Todos los que terminan en INA. Yo me los aprendí así. Todos los que terminan en INA pertenecen a este grupo de inhibidores de la transcriptasa inversa. Entonces tenemos la acidobudina, la divanosina, la mibudina, salcitabina, estabudina, bacavir, entricitabina, tenofovir. Bueno, yo les decía que este tratamiento es fuerte. Parece como una quimio, el paciente le da náuseas. Además de que hay que darle una dosis alta. El paciente tiene que tomar de los medicamentos, de los 3 grupos de medicamentos que se le envía al paciente, son dosis altas por varios días. Entonces da muchas ganas de vomitar, mareo, náuseas, pérdida de apetito, como cansancio. Y ya, señor, sí, diarrea, porque son muy fuertes. Y fuera de eso, pues ya en los pacientes con VIH, que hay que dar este grupo de medicamentos, sí tienen unos efectos secundarios bastante fuertes. Le puede generar al paciente acidosis metabólica, le puede generar al paciente insuficiencia renal, ¿no? Por eso es que los pacientes tienen que estar constantemente en control, en control por virología, por infecto, para mirar la carga viral, y fuera de eso exámenes para descartar que no haya insuficiencia, efectos secundarios del medicamento. Entonces le mandan a hacer gases arteriales, le mandan a hacer extendido de sangre periférica, le mandan a hacer pruebas de funcionamiento hepático, pruebas de funcionamiento renal y toda esa cuestión. Bueno, tenemos ahora los inhibidores no nucleócidos. Ellos actúan ¿en cuál transcripción? En la segunda, evitando que, listo, bueno, ya el paciente es ese pacientico que tuvo relaciones sexuales, por decir un ejemplo, y de un momento para otro, hace 6 meses, 7 meses, tuvo esa relación sexual donde se infectó. Pues ahorita ya el paciente está positivo, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues evitar la segunda transcripción, evitar que el virus se quite el disfraz de DNA, ¿sí? ¿Para qué? Porque acuérdense que si el virus, para que se forme el cuerpo del nuevo virus, tiene que ser ¿qué? RNA. Pero si se queda con el disfraz de DNA porque no se produce la segunda transcripción, no se van a formar, la proteasa no se forma, ni forman las proteínas que van a formar el cuerpo, ¿sí? Eso básicamente sería el mecanismo de acción de ellos. Aquí faltan más medicamentos, los más comunes, los que más se usan, que les he preguntado a los infectólogos allá del hospital: la nevirapina, de la virdina, efavirenz, etravirina. Si tiene la presentación en la plataforma, su santidad. Pues en vez de estar escribiendo y fregándole la vida a la señorita Miranda en mi clase de patología, póngase a esa hora a mirar la clase de farma. Inhibidores de la proteasa. ¿Qué es lo que hace la proteasa? Formar el cuerpo del virus, formar las glucoproteínas para formar el cuerpo del virus, las 3 capas que tiene el virus del SIDA, ¿sí? Esa es la función de la proteasa. Entonces, ¿quiénes forman? Cuando se produce la infección, se van a formar 3 genes. Se forman realmente 7 genes, pero de los 7 genes, 3 son los más importantes: el gen GAG, el gen POL y el gen NEV. Ellos 3, pero más el GAG y el POL, son los encargados de formar las glucoproteínas.
¿Por acción de quién? Por la acción de la proteasa. Se forma la proteasa, listo, ya se produjo la segunda transcripción. Entonces dice la proteasa, ah, ya hay un RNA viral, tengo que vestirlo a ese RNA viral. Entonces el virus produce la proteasa, y esa proteasa, ¿sí?, que es como la dueña de la fábrica donde se le van a formar la ropa al virus, le dice a dos costureros que se llaman GenGat y GenPol, hagan las proteínas para ese. Y empiezan a producir a formar muchas proteínas, pero principalmente la GP120 y la GP41, ¿cierto? Y una vez que se formaron esas proteínas, ¿sí?, empiezan a rodear al virus, al RNA ya, ¿sí? Empiezan a rodearlo para formarle primero la nucleocápside. Una vez que ya formaron la nucleocápside, la segunda capa, y luego la tercera capa con las proyecciones que tiene. Entonces, ¿el medicamento qué hace? Por más de que se haya quitado el disfraz de DNA y quedó RNA, no deja que se produzcan las proteasas, o sea, se cierra la fábrica donde se le va a fabricar la ropa a ese virus, donde se va a fabricar la glucoproteína. Entonces, imaginémonos que este es el citoplasma, yo soy el RNA, pero si yo no tengo ropa no puedo salir. Entonces, ¿qué pasa? Que ese RNA se va a quedar dentro de la célula madre y no puede hacer nada, no puede hacer nada, no puede salirse, empezando que no se va a formar un nuevo virus. Y como no se forma un nuevo virus, pues no va a haber, digamos, como infección hacia otras células blanco. Muy bien, aquí tenemos los que terminan en avir: el saquinavir, ritonavir, lopinavir, indinavir, lefrinavir, el fosaprenavir, duranavir, tripanavir, atazanavir, emprenavir. Y aquí faltan más. Tenemos ahora los virus inhibidores de la entrada del virus, ¿sí?, que eran los que vimos al principio, ¿verdad? La GP120, la GP41, pero bloquean principalmente ¿a quién? A la GP41. Bloqueando ¿cuáles son los correceptores? Para la GP120 el correceptor es el CCR5 y para la GP41 el correceptor es el CXCR4. Inicialmente el medicamento comienza a bloquear ¿a quién? A la GP41. ¿Por qué? Porque esos alfileres, la mayoría son GP41. Entonces yo tengo que atacar los que son más abundantes. Hay menor cantidad de GP120. Después de un tiempo de ir bloqueando la GP41, empieza a bloquear la GP120. Después de un tiempo. Pero desde que tenga yo bloqueada la GP41, se puede unir el virus a través de la GP120, pero no puede romper la membrana celular. ¿Por qué? Porque quien rompe la membrana celular es la GP41. ¿Sí? Por eso es que las pruebas de VIH, esas pruebas rápidas que hay de VIH, lo que miden es anticuerpos contra la GP120, porque es la que todavía está por ahí, ¿sí? La GP41 ya está, digamos que siendo inactivada o bloqueada por el medicamento, ¿cierto? Muy bien. Entonces tenemos la enfubertida, que la veíamos ahorita, en Maraviroc, y hay bastantes. Ahora, inhibidores de la integrasa, ¿se acuerdan por acá? Listo. Ya acá el DNA de la célula blanca se desdobló y quedaron los dos filamentos de cromatina. Los del DNA viral, lo mismo. Se unen un filamento del DNA. ¿Se acuerda que se reproduce cada filamento? Se reproduce y ahora se tienen que pegar. ¿Cuál es el colbón para pegar cada filamento de cromatina, de la cromatina del DNA de la célula blanca con el de la DNA viral? Está encima, la integrasa. La integrasa es la que une. Venga para acá un filamento de cromatina del DNA de la célula blanca y venga, agarra un DNA viral y lo pega. Y lo mismo hace con los otros, lo hace. Ya se pegaron, se enrolla en doble cadena helicoidal.
¿sí? Y una vez que están enrollados, entonces llega el RNA transportador, el RNA mensajero. ¿Se acuerdan que yo les dije que le tomaba una foto? Entonces, mientras está sucediendo esto, ¿sí? De que se desdoble la doble cadena helicoidal, de que se repliquen las filamentos de cromatina, que la integrasa pegue esos filamentos de cromatina, el RNA transportador se va a una parte de la célula blanco que se llama D1, que es el retículo endoplasmático, el ribosoma, y llega el D1 a pedir proteínas. Bueno, necesito que me haga el favor y me dé tantas moléculas de adenina, tantas de guanina, tantas de citosina, tantas de timina. Y el ribosoma produce esas proteínas y se la pasa al retículo endoplasmático rugoso. Y él va y la recoge allá al retículo endoplasmático rugoso y la lleva, el RNA transportador, y se la pega a la hija, a la adena helicoidal de la hija. Se las pega. Tengo la foto acá de la mamá. Tenía adenina, guanina, adenina, guanina, adenina, guanina. Entonces venga 3 de adenina, 3 de guanina, péguense acá. Luego viene citosina, timina, luego adenina, guanina, va pegando el RNA mensajero, el RNA transportador. Si no hay quien, el RNA transportador puede dos cosas. O el medicamento lo puede bloquear para que no tome la foto de cómo era la secuencia de ácidos nucleicos. O dos, bloquea el retículo endoplasmático para que no produzca. Bueno, ¿qué les dieron? La mía a todos, oigan. Vayan al baño ya todos. ¿Qué desfile? Yo fui el que empezó el bochinche. Usted fue el que empezó el bochinche el desfile. ¿Hace un ratico no salió al baño? Yo no me despierto. Sí, no es nada cariñoso. Entonces, el RNA transportador el medicamento principalmente lo bloquea es cuando él tiene que ir al ribosoma a pedir las proteínas. Entonces se cierra el ribosoma, se cerró el almacén, entonces llega el RNA transportador, está cerrado, no puedo comprar, no puedo mandar a hacer las proteínas. Entonces se puede unir las cadenas helicoidales hijas, pero si no hay bases nitrogenadas, no pasa nada, no puede replicarse, no puede hacer nada. ¿Por qué? Porque le falta lo más importante, que son las bases nitrogenadas. Entonces se queda ya la doble cadena helicoidal hija, queda vacía, sin bases nitrogenadas, sin proteínas, sin ácidos nucleicos. O sea, ¿se formó un virus o no? No. Es como si a nosotros se nos formara esto, el esqueleto, pero no se nos formaran vísceras. Que no somos nada. Lo mismo sucede ahí. ¿Listo? ¿Ya? Ya se puede ir.